Ok, vean por acá. Dice apagado el motor. Aquí vamos a retomar eso que decían del turbo. Por ejemplo, dice no apagar el motor inmediatamente al final de un recorrido, especialmente motores equipados con turbocargador. Ahora, y en algunos cursos preguntan, bueno, es que el MAC, por ejemplo, o el Small Can o el Big Can, de fábrica, en la Cummins, donde nos recomendaron no apagarlo de golpe y no tiene turbo, o sea, es un motor atmosférico. Es igual. Para motores diésel se recomienda siempre 1 minuto, tenga turbo o no tenga. Porque, recuerden algo, ustedes no lo ven, pero voy a hacerles un dibujo, por lo menos yo sé que tal vez no, de ahí no se aprecia mucho, pero ustedes recordarán que cuando ustedes tienen un sistema de motor totalmente trabajando, está el cilindro y alrededor de él, que no se aprecia, corren afluentes de agua. Eso se llama el sistema de refrigeración. Eso es como un río que va bordeando todas las camisas. Ese río o ese caudal de agua del refrigerante hace que la temperatura pico de la cámara, que es otra cosa, la temperatura que ustedes ven en el reloj, porque la gente dice, es que este motor trabaja a 85 grados centígrados. Yo le digo, sí, es cierto, eso es lo que el indicador le dice. Pero durante los procesos internos de cilindro y de cámara de combustión, ahí se alcanzan más de 1000 grados. En fracciones de segundo, si usted quita, lo que deja de llegar ahí o de moverse, por así decir, es el caudal de agua que va pasando ahí. Y eso provoca endurecimientos, puntos en las camisas. Eso es un fenómeno ya muy visto, lo maneja Detroit también. O sea, cualquier motor, tenga turbo o no, es recomendable darle 1 minuto para que él estabilice la temperatura del cabezote. Gasolina y diésel. Gasolina y diésel. Lo que pasa es que usted le dice esto a las personas, digamos, que manejan gasolina y no lo creen. El motor gasolina y el motor pesado, lo que los difiere es el peso y lo que mueven, nada más. Pero son motores de combustión. Por eso es común encontrarse las cámaras de los cabezotes presentados. Claro, vean, señores, si uno, es que ya cuando uno va a recibir cursos afuera, digamos, de estas cuestiones, ya llegan los chavalos que maquinan, que diseñan. O sea, ustedes notarán, por ejemplo, que muchos empaques de cabezote a veces se han volado después de apagar el motor. Y qué curioso, si venía aquí estaba bien, y paré ahí nada más, porque es necesario que la temperatura del motor a nivel de cabezote se disipe por radiación o por transferencia, porque los sistemas de refrigeración usan esos 3 conceptos: transferencia, radiación y convección. Cuando usted mata la llave, corta la ignición, el motor cae, las temperaturas pico siguen, pero ya nadie pasa, porque usted cortó los caudales. Es como cuando usted apaga un motor. Vean, había un concepto de esto, yo no sé si lo han oído por ahí, un señor me lo dijo, a mí me enseñaron de que yo antes de apagar el motor lo acelere 2 veces bien alto y apague cuando está en alta. Entonces ese concepto lo que era, entonces yo dije, ¿qué es la explicación lógica de ese concepto? Que el aceite se queda arriba, porque yo lo obligo y lo apago cuando está en altas revoluciones. O sea, hay historias, digamos, de mitos. Entonces ese señor, dicen que llegaban los mismos compañeros contaban, y cuando apagaba el vehículo se decía ¡bum, bum! Y bla. Imagínense el turbo, imagínense las piezas móviles. Es para que ustedes vean lo que se arrastra de costumbres. Dice que durante la conducción urbana se recomienda apagar el motor si el tiempo de espera es mayor, ya habíamos hablado de esto. Dice que evite el rallyte por largos periodos, ya que bajas revoluciones el motor tiende a contaminar más y se tiende a encarbonar. Ok, vamos por esto. Hay una serie de tecnologías nuevas que vienen para los motores, digamos, ya lo que entra casi que 2004, metiendo los Freightliner, los Volvo y los Mack más modernos. Estos sistemas van a estar incorporándose. Por ejemplo, se va a hablar de sistemas en donde el catalizador se le va a inyectar un líquido para el control de emisión de gases. ¿Por qué vienen así? Porque, por ejemplo, la Unión Europea tiene unas normas que se llaman Euro 1, Euro 2, Euro 3 y ahí van. Estamos en este momento en la Euro 5 y cada vez hacen más severo lo que el motor diésel emana o bota por su mufla.
Entonces estos sistemas se llaman revisión catalítica selectiva, los vamos a tener aquí, tal vez no ya, pero dentro de un par de añitos, y van a utilizar un fluido que se le incorpora un tanquecito y dentro del catalizador mufla, va a sufrir inyecciones para que lo que él bote al medio ambiente no sea nocivo. Se le va a dar tratamiento al dióxido de carbono, al NOx, y con este otro, los vehículos diésel, y ya está en camiones, se le llama filtro FAB. Ese viene en la mufla, es un colector del hollín, lo sostiene ahí, lo va guardando, no sale al medio ambiente. Cuando está muy obstruido, manda un fogoronazo y regenera el filtro, o sea, lo limpia. El mismo motor va a hacer eso. Entonces esas tecnologías están a la puerta, están por venir, ya algunas de esas están presentes aquí. El turbo de geometría variable, sí. Pero ese no es el filtro de partículas que trae, digamos, de cómo viene el agua. Sí, es ese, pero para camiones viene. Es que en la norma no se había aplicado a camiones. Ahora para camiones, digamos, lo que manejan buses, los que manejan tráiler y traigan motores, las agencias de estos vehículos modernos van a traer estos dos. Algunos con el AdBlue, que es un líquido hecho de un agua ahí especial, y creo que era, no me acuerdo qué mineral tiene ese líquido, y tiene la capacidad de, por así decirlo, controlar el NOx. Entonces, con inyecciones a ese catalizador especial de ese líquido, la salida de NOx ya no se va a dar al medio ambiente. No sé si ustedes se acordarán, para los que son mecánicos de aquí, que existían los sistemas de EGR para tratamiento del NOx, recirculación de gases de escape. Resulta que ahora es tan severa la norma que ya no se puede ni controlarlo así, porque la norma, cuando hago la norma, estoy hablando de las leyes que establecen el grado de contaminante que sea bien bajo. Entonces lo que se está usando son tratamientos post gas de escape, o sea, la salida, esperan que bote lo que él tenga que botar malo, y ahí se le da tratamiento en la misma mufla. ¿Cómo? Con un filtro que va a agarrar las partículas y las va a sujetar, y después se va a limpiar con una inyección de un líquido adentro de unos catalizadores especiales que eliminan prácticamente el NOx, porque las normas cada vez vienen. Y si hablamos en cuanto a la alimentación de aire, viene la tecnología de turbos de geometría variable, que ya está aquí, esa tecnología ya está aquí. ¿Qué ha cambiado un poquito en la geometría variable? Bueno, la geometría variable son los controles que la computadora le da al turbo de geometría variable, y tenemos los nuevos sistemas de alimentación de combustible riel común, que ya están presentes en cabezales, ¿verdad? Ya ahora hablamos de cabezales con sistemas riel común. Y vamos a ver un video, bueno, yo lo traje de una charla que fuimos a México. Entonces el video es muy bueno, porque yo lo estuve viendo el video y habla de muchas realidades que vimos aquí. Voy a ver si se oye bien, me dicen. Voy a ponerlo, analícelo, y después hacemos un breve comentario al final del video. Es cortito, dura más o menos 12-15 minutos. Si quiere, Roy, hace falta... La operación del autobús es un trabajo complicado, interviene infinidad de elementos. Uno de los más relevantes es el consumo de combustible. No importa que una empresa tenga 10, 20 o más autobuses, sabemos bien que el consumo de combustible representa el gasto número 1 para el autotransportista de pasajeros. Como conductores de autobuses podemos generar importantes ahorros en la empresa para la que trabajamos. Solo hay que aplicar la conducción técnico-económica impulsada por la CONAE y la CANAPAC. Actualmente en México, diversas empresas de autotransporte de pasajeros aplican con éxito técnicas para el ahorro de diésel. La más importante es la conducción técnico-económica. Además de permitir a las empresas alcanzar un mejor nivel competitivo
operación de sus unidades, esta técnica optimiza el consumo de combustible, disminuye los gastos de mantenimiento originados por una conducción sin técnica adecuada y mejora los niveles de seguridad del conductor y de los pasajeros. Técnico-económica se apoya en 4 principios básicos. 1. Conocimiento de la zona verde. 2. Fenómeno del triángulo de fuego. 3. Manejo con pie de pluma. 4. Conservación de la cantidad de movimiento del vehículo. Principio, conocimiento de la zona verde. Para aprovechar al máximo el rendimiento de un autobús de pasajeros, tenemos que conocer las características del motor. 1. La potencia. 2. El torque. 3. El consumo específico de combustible. 4. El rango de revoluciones por minuto óptimo para la operación de la unidad. Este rango se denomina zona verde. Se determina ubicando las revoluciones en las que se obtiene el máximo torque, considerando 200 revoluciones por minuto antes y después de este punto, o la zona donde se mantenga alto el torque. Recordemos que el torque de un motor lo podemos asociar con la capacidad para poder subir una cuesta. A mayor torque, mayor capacidad de ascenso del vehículo. No importando el número de pasajeros o el peso de su equipaje. Cada tipo de motor tiene sus propias curvas características. Por eso, es muy importante que antes de manejar una unidad, conozcamos las gráficas respectivas. Segundo principio, el fenómeno del triángulo de fuego. El triángulo de fuego consiste en la combinación de 3 elementos, que son: 1. El calor que se genera en el motor. 2. El oxígeno que se toma del aire. 3. El combustible. Para que el triángulo de fuego se entienda mejor, analizemos el ciclo de un motor de combustión interna que comprende 4 fases. En la primera fase se absorbe aire hacia la cámara de combustión. En la segunda, llamada de compresión, el aire se comprime a una fracción de su volumen original, lo cual hace que se caliente a más de 300 grados centígrados. Al final de esta fase, se inyecta combustible vaporizado dentro de la cámara de combustión, produciéndose el encendido a causa de la alta temperatura del aire. En la tercera fase, la de potencia, los gases, producto de la combustión, empujan el pistón, transmitiendo la energía al cigüeñal. La cuarta fase es la llamada de expulsión de los gases, producto de la combustión. Tercer principio, manejo con pie de pluma. El combustible generalmente es proporcionado por el acelerador y depende de la posición que tiene el pie sobre este mecanismo. De este modo, el conductor del autobús es quien determina la cantidad de combustible suministrada al motor. La forma en cómo pisamos el acelerador repercute tanto en el consumo de combustible como en la potencia y la emisión de contaminantes. Por ejemplo, si aceleramos a fondo, se inyecta una cantidad mayor de combustible, pero gran parte de este no se quema completamente y sale por el escape en forma de hollín o humo negro. Esto se conoce como pie de plomo. En cambio, si aceleramos de manera gradual,
El combustible se mezcla mejor con el aire y se quema de forma correcta. A esto se le denomina pie de pluma. Antiguamente, los motores desarrollaban el torque máximo a mayores revoluciones. Además, para facilitar los cambios en la transmisión, se recomendaba manejar a altas revoluciones. En los motores actuales, el torque máximo se desarrolla a menores revoluciones y las transmisiones tienen sincronizadores, por lo cual no se requiere manejar a altas revoluciones. Incluso puede resultar contraproducente excederse en las revoluciones, ya que el torque disminuye y el motor puede sobrecalentarse. El torque también se relaciona con la posición de la palanca de velocidades. Por eso, es importante el cambio progresivo de velocidades. Los operadores que no se han capacitado en la conducción técnico-económica generalmente realizan los cambios de velocidad a las revoluciones gobernadas del motor. Esto es, pisando a fondo el acelerador cada vez que realizan algún cambio. En la actualidad, esto ya no aplica, ya que podemos hacer los primeros cambios de velocidad a más bajas revoluciones, permitiendo incrementar poco a poco las revoluciones del motor, hasta que los últimos cambios los realicemos dentro de la zona verde y así alcanzar la velocidad deseada. Cuarto principio: conservación de la cantidad de movimiento. Existen conceptos sencillos que debemos tomar en cuenta para mejorar nuestro manejo. Cuando un vehículo se mueve, consume energía. Y esa energía la toma del combustible. Cuando frenamos, se pierde esa energía. Cuando aceleramos, se suministra combustible. Por lo tanto, una forma sencilla de ahorrar energía es mantener una velocidad constante. Esto se puede realizar al aplicar la anticipación y el manejo a la defensiva. Si manejamos en ciudad, en una ruta determinada, seguramente ya conocemos la ubicación de los semáforos, incluso la duración de las luces. Al llegar a un semáforo que está en rojo, podremos dejar de acelerar para permitir que la inercia frene el vehículo sin usar los frenos. Con un poco de experiencia y con las medidas de seguridad adecuadas, podremos acercarnos al semáforo cuando éste haya cambiado de color y así continuar el camino. Al hacer lo anterior, se podrá mantener la misma marcha acoplada con una aceleración gradual, lo que generará el consumo mínimo de combustible. En carretera, apliquemos el mismo principio. Cuando nos acerquemos a un tope, a un paradero, a una población o crucemos por una caseta de peaje, recordemos, en estas maniobras se debe buscar la conservación del movimiento para lograr el ahorro de energía, pero sin sacrificar nuestra seguridad y la de los pasajeros. Los 11 principios prácticos para ahorrar combustible y hacer su manejo más seguro. Ahora compartiremos algunos consejos prácticos para ahorrar combustible y hacer nuestro manejo más seguro. 1. Al encender el autobús, no lo aceleremos para calentarlo. Esto, además de desperdiciar combustible, provoca un mayor desgaste del motor y genera mayor contaminación. En un vehículo de gasolina, con 1 minuto es suficiente, mientras que en un vehículo a diésel basta con el mismo tiempo que se utiliza para llenar los tanques de aire del sistema de frenos. 2. Al iniciar la marcha del vehículo, arranquemos en la primera velocidad. Esto facilita el despegue y le cuesta menos trabajo al motor iniciar el movimiento. Además, se alarga la vida del embrague o clutch. 3. Al hacer los cambios de velocidad, no debemos acelerar a fondo para facilitar el cambio. Esto ya no es necesario, ya que las transmisiones actuales tienen sincronizadores. 4. Evitemos hacer aceleraciones bruscas.
Así, reducimos el gasto de combustible, aumentamos la duración de los neumáticos y hacemos nuestro manejo más seguro y con menor nivel de estrés. Cinco, no excedamos los límites de velocidad. Recordemos que la unidad tiene un alto peso bruto vehicular y requiere de una mayor distancia para frenarla. Apliquemos la regla de los 4 segundos de esta manera. Escojamos un anuncio o arbusto sobre la carretera. Cuando el vehículo que vaya delante de la unidad pase por ese anuncio, empecemos a contar. 1101, 1102, 1103 y 1104. Si nuestro vehículo pasa por el anuncio antes de terminar de contar, estamos demasiado cerca. Si existe lluvia, nos encontramos en situaciones adversas, entonces apliquemos la regla de los 8 segundos. 6. Manejemos en la zona óptima de nuestro motor. Está marcada en el dispositivo de registro gráfico de velocidad en color verde. Si tiene alguna duda al respecto, consulte en su momento el manual de uso de la unidad. En caso de no tenerlo, tratemos de manejar a las velocidades legalmente permitidas, tanto en la ciudad como en carretera. 7. Procuremos manejar en las últimas relaciones de la transmisión. Si el vehículo tiene 10 velocidades, tratemos de manejar en la 10ª velocidad y en el rango óptimo de operación, siempre y cuando el camino y la carga lo permitan. 8. En una pendiente ascendente, realicemos un cambio regresivo. Esto es, si vamos en 5ª velocidad, cambiemos a 4ª, solo si las revoluciones descienden de la zona verde. Con esto incrementamos la capacidad de ascenso. Posteriormente, aceleremos de manera progresiva para mantenernos en el rango óptimo de operación del motor. 9. Antes de llegar a un semáforo, dejemos de acelerar. Esto reduce la velocidad del autobús y hace nuestro manejo más seguro. 10. No mantengamos el motor encendido sin causa justificada. Un motor trabajando sin que la unidad se mueva produce mucho desperdicio de combustible y sufre mayor desgaste. Además, puede generar la carbonización de las cámaras de combustión. 11. No nos confiemos. A pesar de nuestra experiencia como conductores de autobuses, debemos estar preparados para cualquier imprevisto. Recordemos que no todos tenemos la misma experiencia. Mantengámonos alerta. Apliquemos siempre el manejo defensivo. Aplicar el manejo técnico-económico no solo ahorra combustible, también se obtiene un ahorro económico que se traduce en mayor competitividad para las empresas, en la mejora de las condiciones laborales y, en consecuencia, en un beneficio general para las familias. Además, ahorrar combustible también beneficia a la sociedad en su conjunto al reducir los niveles de contaminación. La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, CANATAP, y la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, CONAE, estamos comprometidas con el ahorro de combustible para el mejoramiento del medio ambiente, la optimización de los recursos en las empresas de autotransporte de pasajeros y la seguridad de los usuarios, entre otros aspectos que... Bueno, señores, vean. Esto es la charla, vean ustedes que es una parte de un curso esto. O sea, esto realmente es un curso, lleva aproximadamente entre 12 y 15 horas. Tiene más contexto relacionado con lo que es consumo de vehículo y contaminación de gases.